públicamente. En el contexto de las protestas contra su intento de controlar la Corte Suprema, se producen los ataques del 7 de octubre de 2023. El que se supone el mejor servicio de inteligencia del mundo, en un lugar que estaba cercado físicamente y en donde yo tengo amigos judíos antisionistas que en algún momento sirvieron en el ejército israelí y vieron lo que ocurría y se convirtieron en críticos de la ocupación, me decía, hay sensores en toda la cerca y hay puestos de control y vigilancia cada cierto número de metros, hay cámaras. O sea, eso solo puede ocurrir por una falla masiva de seguridad que hay que atribuir a Netanyahu, porque Netanyahu desplazó soldados del perímetro de Gaza para intentar la anexión de Cisjordania, del resto de los territorios palestinos ocupados. En ese contexto lanza una guerra diciendo que tiene dos objetivos, un genocidio en realidad, y lo dice la Corte Internacional de Justicia, que ha aceptado una demanda por genocidio contra Israel. En ese contexto lanza una guerra donde dice que quiere liberar a los rehenes en manos de Hamás y acabar con Hamás. Vamos 9 meses, no ha acabado con Hamás, y la mayoría de los rehenes que han liberado los ha liberado mediante una negociación. Por la fuerza solo ha conseguido rescatar cadáveres. Y no solo no ha logrado sus objetivos en la guerra, sino que además ahora está acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad por el fiscal de la Corte Penal Internacional, y el Estado de Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, que aceptó la demanda, porque la podría haber rechazado, por 14 votos a 1 entre los jueces de la Corte. Entonces, ahora se quiere ir contra el Líbano. O sea, Netanyahu no va a parar, porque el día que pare tiene que empezar a rendir cuentas, y él lo sabe. Creo que su esperanza es que ganen Trump en Estados Unidos en noviembre y que eso cambie las circunstancias en su favor. Pero Netanyahu quiere seguir guerreando en Gaza o en el Líbano o donde fuera, con tal de no tener que responder por los crímenes, no hablemos ya de los errores que ha cometido a lo largo de su carrera política. Sobre el movimiento estudiantil solo les digo una cosa: los movimientos estudiantiles como los que vemos en Estados Unidos en favor de Palestina tienen precedentes. Y si algo ha demostrado la historia es que el movimiento estudiantil ha estado siempre del lado correcto de la historia en retrospectiva. Primero, el movimiento, en el caso específico de Estados Unidos, el movimiento por los derechos civiles, o sea, por la igualdad de derechos entre afroamericanos y blancos en Estados Unidos. Ese movimiento que lideró Martin Luther King, ese movimiento finalmente triunfó, por lo menos en el plano legal. Estamos hablando primera mitad de los 60, 6-8, 1968, el Mayo francés, pero también movilizaciones en Estados Unidos contra la guerra en Vietnam. 5 o 7 años después la guerra llegaba a su fin y nadie hoy en día discute que fue un grave error de Estados Unidos, además de un crimen monstruoso, iniciar esa guerra. Luego, en los años 80, el movimiento contra el régimen racista del apartheid en Sudáfrica, un régimen que segregaba racialmente por ley, y del cual eran buenos aliados las potencias occidentales, ¿no? E Israel, dicho sea de paso, ¿no? Por eso Nelson Mandela era un firme aliado de la causa palestina, porque recordaba de qué lado estuvieron los palestinos y de qué lado estaba Israel durante el apartheid. En menos de una década después del inicio de ese movimiento, el régimen del apartheid había desaparecido. El último de estos grandes movimientos estudiantiles internacionales es el movimiento de solidaridad con Palestina, y me atrevería a decir que probablemente esta no sea la excepción. En retrospectiva tomará tiempo, pero en retrospectiva el mundo sabrá que los estudiantes estuvieron del lado correcto de la historia. Gracias. Agradecido.